Se los agradezco. Y no me importa pronunciar mi discurso sin el apuntador electrónico porque no está funcionando. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y cuando pasan estas cosas uno habla más desde el corazón. Debo decir que quien quiera que esté operando el apuntador electrónico está en aprietos. Saludos, primera dama. Muchas gracias por estar aquí. Y, señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados, embajadores y líderes mundiales, han pasado 6 años desde la última vez que estuve en esta sala y me dirigí a un mundo próspero y en paz durante mi primer gobierno. Desde entonces, los cañones de la guerra han fracturado la paz que habíamos logrado en 2 continentes. Una era de calma y estabilidad dio paso a algunas de las peores crisis de nuestros tiempos. Y en Estados Unidos, 4 años de debilidad, de radicalismo y de anarquía sumieron a nuestra nación en una serie reiterada de desastres. Hace un año, nuestro país estaba en problemas serios, pero 8 meses más tarde, con mi gobierno, tenemos el país más pujante del mundo. Y no hay otro país que esté siquiera cerca. Estados Unidos tiene la bendición de tener la economía más fuerte, las fronteras más seguras, las Fuerzas Armadas más fuertes y las amistades más sólidas que pueda tener cualquier nación en el planeta. Ciertamente, esta es la edad de oro de Estados Unidos. Estamos revirtiendo rápidamente la calamitosa situación que heredamos del gobierno anterior, incluyendo terribles aumentos de precios, una inflación desbocada, algo que no habíamos tenido antes. Bajo mi liderazgo, el costo de la energía ha bajado, los precios de la gasolina han bajado, los precios de los alimentos han bajado, las tasas hipotecarias están bajando y la inflación ha sido derrotada. Lo único que va en repunte son los mercados bursátiles, alcanzando niveles récord en los últimos tiempos en 48 ocasiones. El sector manufacturero está creciendo, el mercado bursátil está operando mejor que nunca y todos los aquí presentes se benefician de eso. Especialmente los ingresos de los trabajadores están aumentando al nivel más rápido en más de 60 años. De eso se trata, ¿no es así? En 4 años, bajo el presidente Biden, teníamos $3 billones en inversiones en Estados Unidos. Desde que asumió el gobierno, ya hemos logrado compromisos para invertir $17 trillones. Y esto es lo que se está invirtiendo en Estados Unidos. Y ahora esto está llegando de todas partes del mundo. Hemos establecido el mayor recorte fiscal en la historia de los Estados Unidos y el mayor recorte de regulaciones en la historia del país, lo que nos hace nuevamente el país más propicio del mundo para hacer negocios. Y muchos de los aquí presentes están invirtiendo en Estados Unidos y estos últimos 8 meses han sido muy productivos. Durante mi primera gestión, tuvimos la mejor economía en la historia del mundo. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero esta vez con miras más ambiciosas y a mayor escala. Esto supera el récord establecido en mi primer gobierno. En la frontera sur hemos podido repeler una invasión colosal y en los últimos 4 meses, 4 meses consecutivos, el número de inmigrantes ilegales tratando de ingresar a nuestro país ha sido de 0.
Es increíble, porque si piensan en cómo era la situación, hace un año había millones de personas llegando de todas partes del mundo, de cárceles, de instituciones mentales, llegaban narcotraficantes, venían de todas partes y entraban a nuestro país con la ridícula política de fronteras abiertas del gobierno de Biden. Nuestro mensaje es muy simple. Si alguien viene ilegalmente a Estados Unidos, va a parar en la cárcel o será devuelto a su lugar de origen o a algún lugar más lejos. Ustedes saben lo que esto significa. Quiero agradecerle a El Salvador por el trabajo excepcional y profesional que han hecho recibiendo y encarcelando a criminales que ingresaron a nuestro país. Bajo el gobierno anterior, esto alcanzó cifras récord. Ahora han sido deportados. No teníamos alternativa. Y otros países tampoco, porque enfrentan situaciones similares con la inmigración. Esto está destruyendo a los países y hay que hacer algo al respecto. En el ámbito mundial, Estados Unidos nuevamente goza de respeto, como nunca antes. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed from 2% to 5%. Pasamos de 2% a 5% de Producto Bruto en la OTAN, lo que ha hecho a nuestra alianza más poderosa que nunca. En mayo viajé al Oriente Medio para visitar a mis amigos y reconstruir nuestras alianzas en el Golfo, desarrollando alianzas con Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. Y ahora creo que estamos más cerca que nunca. Mi gobierno ha logrado negociar acuerdos comerciales históricos, uno tras otro, con el Reino Unido, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Indonesia, las Filipinas, Malasia y muchos otros. Igualmente, en apenas 7 meses, he logrado ponerle fin a 7 conflictos que parecían no tener solución. Algunos se remontaban a 31 años, en un caso 36 años, en otro caso 28 años. Le pusimos fin a 7 guerras y en todos los casos eran conflictos donde estaban muriendo miles de personas, incluyendo Camboya, Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, una guerra terrible, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Esto los incluyó a todos. Ningún presidente o primer ministro u otro país había logrado algo similar. Y yo lo conseguí en apenas 7 meses. Es algo sin precedentes y es un honor. Es una pena que tengamos que estar haciendo estas cosas en lugar de que lo haga la ONU. Y tristemente, en todos estos casos, la ONU ni siquiera trató de ayudar. Le puse fin a 7 guerras, he lidiado con los líderes de todos estos países y no recibí ni siquiera una llamada de la ONU ofreciendo asistencia para concretar los acuerdos. Todo lo que recibí de la ONU fue una escalera mecánica que paró a mitad de camino. Si la primera dama no estuviera en excelentes condiciones físicas, tanto ella como yo nos hubiéramos caído. Y después, un apuntador electrónico que no funciona. Estas son las 2 cosas que he recibido de la ONU. Una escalera eléctrica que no funciona y un apuntador electrónico que no funciona. Por cierto, ya lo arreglaron. Creo que la otra forma es más fácil. Muchas gracias. Yo no pensaba en eso en ese momento porque estaba concentrado tratando de salvar vidas en estos conflictos. Pero después me di cuenta que la ONU no estaba allí por nosotros. No
estaban allí cuando estábamos haciendo las negociaciones, lo cual no fue fácil. Si ese es el caso, ¿cuál es entonces el propósito de la ONU? Tiene un enorme potencial, siempre lo he dicho. Tiene un enorme potencial, pero no está ni siquiera cerca de alcanzar ese potencial. Al menos por ahora, parece que lo único que hacen es escribir cartas muy enérgicas a las que no se les da seguimiento. Son palabras huecas, y las palabras huecas no resuelven los conflictos. Lo único que resuelve los conflictos son las acciones. Ahora hay que ponerle fin a estas guerras. Logramos la negociación de los acuerdos de Abraham, algo muy importante, por lo cual nunca se le ha dado crédito a nuestro país. Hay quienes dicen que todos estos logros justificarían que recibiera el premio Nobel, pero para mí el verdadero premio es el tener a todos esos jóvenes, hombres y mujeres, que van a poder crecer junto a sus padres y no los van a matar en estas guerras sin gloria. No me interesan los premios, sino salvar vidas. Hemos salvado millones de vidas. Hace muchos años, yo tuve mucho éxito como urbanizador en Nueva York. Yo le aposté a la renovación y a la reconstrucción del complejo de la ONU. Yo dije que podía hacerlo por $500 millones para refaccionarlo todo. Proponíamos pisos de mármol, por ejemplo. Lo mejor de lo mejor. Paredes de caoba, pero decidieron irse por otro camino, más costoso en ese momento, logrando un resultado inferior. Y me di cuenta que en el ámbito de la construcción no sabían lo que estaban haciendo. Lo que estaban proponiendo era sumamente costoso. Iba a costar una fortuna. Y esperen a que vean los sobreprecios. Bueno, tuve razón. Gastaron entre 2 y 4 mil millones de dólares por encima y ni siquiera consiguieron los pisos de mármol que yo proponía, sino terrazo. Francamente, al ver el edificio y después de quedarme atascado en la escalera, veo que el trabajo no lo han completado después de todos estos años. Hubo tanta corrupción que el Congreso me invitó a rendir testimonio sobre el enorme desperdicio, porque no sabían de qué se trataba, pero sí que eran entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de lo que se había planteado. No tenían idea, yo dije, va a costar mucho más. Por suerte, muchas cosas están ocurriendo en la ONU. Muchas cosas ocurren a gran escala. Es muy triste el ver si la ONU puede tener un papel productivo. Yo vengo hoy aquí para tender la mano de amistad, de liderazgo y la amistad de Estados Unidos a cualquiera acá que esté dispuesto a unirse a nosotros para que tengamos un mundo más seguro y más próspero. Y un mundo que nos hará más felices. Ese futuro está a nuestro alcance, pero tenemos que, para alcanzarlo, rechazar las propuestas fallidas del pasado. Tenemos que hacerle frente a algunas de las mayores amenazas de la historia. No hay un peligro mayor para nuestro planeta que el que representan las armas más destructivas que haya producido la humanidad. Estados Unidos tiene muchas de estas armas. Yo le he dado prioridad a contener esta amenaza. Y comenzamos con Irán. Mi posición es muy simple. El principal estado auspiciador del terrorismo en el mundo nunca puede tener las armas más peligrosas del planeta. Es por eso que le envié una carta al llamado líder supremo y le hice una oferta generosa. Le prometí plena cooperación
a cambio de la suspensión del programa bélico nuclear de Irán. La respuesta fue continuar con las amenazas contra sus vecinos y los intereses de Estados Unidos en la región y contra excelentes países vecinos. Hoy muchos de los excomandantes militares de Irán, diría que casi todos, ya no están entre nosotros, están muertos. Y en la operación Martillo de Medianoche, bombarderos estadounidenses lanzaron bombas masivas contra instalaciones nucleares de Irán, destrozándolas. Ningún otro país podía hacer esto o tenía el equipo para ello. Nosotros tenemos las mejores armas del planeta. No nos gusta usarlas, pero hicimos algo que se había querido hacer desde hace 22 años. Neutralizada la capacidad de enriquecimiento de uranio en Irán, en cuestión de días pudimos negociar un acuerdo entre Israel e Irán. Ambas partes estaban decididas a continuar luchando, ya no más. También he estado profundamente involucrado en la búsqueda de un cese al fuego en Gaza. Eso se tiene que hacer. Lamentablemente, Hamás ha rechazado reiteradamente ofertas razonables. No podemos olvidar lo que pasó el 7 de octubre. Ahora, para quizá alentar conflicto, algunos en este cuerpo han hablado de reconocer un Estado palestino. La mayor de las recompensas para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esta sería su recompensa, incluyendo por lo que hicieron el 7 de octubre. Aunque se niegan a liberar a los rehenes, siguen recibiendo todo esto. Ellos han hecho tanto daño. Pero esto es claudicar a las demandas de Hamás. El mensaje debe ser uno solo: liberen a los rehenes de inmediato. Gracias. Gracias. Tenemos que unirnos y nos vamos a unir para hacer esto. Tenemos que ponerle fin de inmediato a la guerra en Gaza. Tenemos que negociar en forma inmediata. Tenemos que lograr la libertad de los rehenes. Ya salieron 20. No queremos que salgan 2 o 4. Steve Witkoff y otros, Marco Rubio, trabajaron y logramos la libertad de casi todos. Pero siempre dije que los últimos 20 serían los más difíciles. Y así es. No queremos 2 por aquí, 2 por allá, después 1, después 3. No, queremos la libertad de todos. Y queremos el retorno de los restos de 38 muertos. Los padres hablaron conmigo. Ellos realmente quieren recuperar los restos de sus hijos. Igual que si estuvieran vivos. También he trabajado incansablemente para parar la muerte en Ucrania. De estos 7 conflictos que he mencionado, pensé que iba a ser el más fácil, debido a la relación con el presidente Putin. Siempre fue una buena relación. Pensé que esto iba a ser más fácil, pero en las guerras nunca se sabe qué va a ocurrir. Siempre hay sorpresas, algunas buenas y otras malas. Todos pensaban que Rusia iba a ganar esta guerra en 3 días, pero no fue así. Pensaban que esto iba a ser una escaramuza efímera. Y Rusia no se ve bien, luce mal. Pase lo que pase de aquí en más. Esto es algo que debió haberse resuelto en cuestión de días, no más de una semana. Pero ya han pasado 2 años y medio y han muerto de 5 a 7,000 jóvenes soldados en su mayoría, de ambos bandos. Y esto es cada semana. 5 a 7,000 jóvenes muertos. En algunas ciudades donde han caído cohetes o ha habido ataques con drones. Si yo hubiera estado en la presidencia en ese momento, esta guerra nunca hubiera comenzado. Eso demuestra lo que es el liderazgo
y lo que puede hacer un mal liderazgo. Vean lo que pasó con Estados Unidos y vean lo que ha cambiado en tan poco tiempo. La pregunta ahora es, ¿cuántas vidas más se van a perder sin necesidad? China e India son las principales fuentes de financiamiento de la guerra porque siguen comprando petróleo de Rusia. Pero, y para esto no hay excusa, hay países de la OTAN que no han restringido el consumo de productos de energía de Rusia. Piensen en eso. Están financiando una guerra que los afecta a ellos. ¿Quién hace esto? Estados Unidos está completamente preparado para establecer una intensa ronda de aranceles. Pero ustedes están todos aquí. Tendrían que unirse a nosotros para adoptar medidas similares. Ustedes están más cerca del conflicto. A nosotros nos separa un océano, pero ustedes están allí. Y Europa tiene que responder. No pueden seguir haciendo esto. Están comprando gas y petróleo de Rusia al mismo tiempo que están luchando contra Rusia. Es bochornoso. Cuando me enteré, les puedo decir que esto fue algo bochornoso. De inmediato tienen que dejar de comprar energía de Rusia. Si no, estamos perdiendo mucho tiempo. Vamos a discutir esto hoy con las naciones europeas. Están aquí representadas. Quizá no les guste lo que estoy diciendo, pero yo soy así, yo digo lo que pienso. Al mismo tiempo que queremos reducir la amenaza de estas armas, también estoy haciendo un llamamiento para que le pongamos fin al desarrollo de armas biológicas, químicas. Y queremos incluir en la conversación el tema de las armas nucleares. Queremos el cese del desarrollo de armas nucleares. Y estamos hablando de armas tan poderosas que no se pueden utilizar. Si se usaran, esto pudiera llevar al fin del mundo. No hablaríamos de las Naciones Unidas. Hace unos años, experimentos peligrosos generaron una devastadora pandemia global y a pesar de esa catástrofe, muchos países siguen haciendo investigaciones altamente riesgosas en armas biológicas y en patógenos artificiales. Para evitar desastres futuros, estoy anunciando hoy que mi gobierno va a encabezar un esfuerzo internacional para que se cumplan las convenciones internacionales contra las armas biológicas. Nos vamos a reunir con los principales líderes del mundo para tener un sistema de verificación mediante inteligencia artificial que sea confiable para todos. Ojalá la ONU tenga un papel constructivo. Y sería uno de los primeros proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial. Será algo excepcional. La inteligencia artificial entraña riesgos, pero este puede ser un uso fabuloso. La ONU no solamente no está resolviendo los problemas que debería resolver, con frecuencia está creando problemas. El mejor ejemplo es el tema de la migración descontrolada. Sus países se están arruinando. La ONU está propiciando un asalto contra los países de Occidente y sus fronteras. En 2024, la ONU dedicó $372 millones en asistencia en efectivo para apoyar a 624,000 migrantes en sus viajes a Estados Unidos. Piensen en eso. La ONU apoyando a gente que trataba de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Y nosotros tenemos que sacarlos. La ONU también brindó refugio, alimentos y transporte para inmigrantes ilegales. ¿Qué les parece? Gente que iba para infiltrarse por nuestra frontera sur. Millones de personas entraron por esa frontera sur. Millones de personas estaban entrando. En total, 25 millones de personas bajo los 4 años del incompetente gobierno de Biden.
Ahora esto ha parado completamente. De hecho, ya no están viniendo porque saben que no van a poder pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. La ONU debería parar las invasiones, no propiciarlas o financiarlas. En Estados Unidos rechazamos la idea de que este enorme número de personas se le puede permitir cruzar de un lado a otro del mundo, penetrando, pisoteando nuestra soberanía y asfixiando nuestros servicios sociales. Hemos reiterado que Estados Unidos es de los estadounidenses y yo le digo que todos los países deberían hacer lo mismo en defensa de sus ciudadanos. No estoy mencionando a nadie, pero lo veo. Pero sí pudiera mencionar, están destruyendo a sus países. Europa tiene problemas graves. Han sido invadidos por inmigrantes ilegales a un nivel sin precedentes. Nadie había visto algo así. Y nadie está haciendo nada para buscar una solución o para sacarlos. Es algo insostenible. Pero como han optado por la corrección política, no hacen absolutamente nada a este respecto. Y debo decir, veo el caso de Londres, donde tienen un alcalde terrible. La ciudad ha cambiado tanto. Ahora quieren abrazar la ley Sharia. Tienen ideas suicidas en materia energética. Si no se hace algo de inmediato, esto es insostenible. Lo que hace hermoso al mundo es que cada país es único, pero para poder hacerlo, cada nación tiene que controlar sus fronteras y tienen el derecho de hacerlo, como lo estamos haciendo nosotros. Y al limitar el número de migrantes que entran a cada país, a expensas de la población del país, gente que se ha sacrificado y ha puesto recursos en el país y ahora se están arruinando. Las naciones deben poder proteger a sus comunidades y evitar que sus sociedades se vean agobiadas por personas con diferentes religiones, culturas, costumbres, personas que han pedido asilo de manera ilegal, forjando sus situaciones. En muchos casos están siendo repatriados de inmediato. Nosotros somos generosos y compasivos con otros países, pero tenemos que resolver los problemas. Hay que resolver los problemas en sus países, no crear problemas en nuestro país. Hay países que ya no pueden enviar a su gente. Nos solían enviar grupos de miles de personas, estas caravanas que venían a nuestro país y entraban sin verificación alguna. Pero eso se acabó. De acuerdo con el Consejo de Europa, en 2024 casi 20% de los reclusos en cárceles de Alemania eran extranjeros o migrantes. En Austria, 53% de los reclusos vienen de otro país. En Grecia, 54% y en Suiza, ese hermoso país, 72% de los reclusos eran extranjeros. Cuando las prisiones están llenas de estos llamados solicitantes de asilo, ellos corresponden con la criminalidad. Hay que ponerle fin a estas políticas de fronteras abiertas. Les puedo decir francamente que sus países se están yendo al foso. En nuestro país hemos tomado medidas enérgicas para ponerle coto a la inmigración ilegal. Cuando comenzamos a detener a la gente que estaba tratando de entrar ilegalmente y hemos sacado a los inmigrantes ilegales, han dejado de venir a nuestro país. Este fue un acto humanitario para todos, porque miles de personas estaban muriendo cada semana en el viaje. Estaban violando a las mujeres, gente violada,
golpeada, It's a long walk, maltratada arduous journey. en este largo y arduo It was viaje. also a historic victory against Y human esta fue trafficking, también una victoria histórica contra el tráfico humano en la región. and we saved Lo que hicimos es una victoria y hemos salvado muchas vidas, was la vida de las personas que no están haciendo estos viajes. loaded up with death. Eran Dead bodies viajes all de la along, muerte, all along the quedaban roads of muertos a lo largo del camino, en las selvas. areas Tenían so que hot pasar they couldn't por breathe, they were dying of selvas, por suffocation, zonas areas tan so calientes hot, que la gente moría sofocada. No se podía ni dead respirar. bodies all over. Cadáveres por By them doquier. not coming, we're saving tremendous numbers of Ahora que no vienen, lives. se está salvando una gran cantidad de vidas. What they did, Nuestra and the gente está American haciendo una public labor fantástica en agrees este with it. sentido. I was very El proud pueblo to see this estadounidense morning have the está de highest poll acuerdo. numbers they've ever had. Part of Me it is because of what enorgullece we've decir done que tengo el nivel de on the aprobación border. más I guess the other alto part is what we've done on the jamás economy. haya tenido. Joe Biden's policies Los empowered votantes en mi murderers, país gangs, human votaron smugglers, child traffickers, por la situación drug económica. cartels, and El prisoners. gobierno de Biden Prisoners dejó from entrar all a over the world. prisioneros, delincuentes The de previous todas partes del administration mundo. also lost El nearly gobierno anterior 300,000 también children. perdió Think casi of that. 300.000 They lost niños. Piensen en eso, se les more than perdieron. 300,000 Más de children, little children, 300.000 who were niños, trafficked into the United niñitos que States, estaban siendo traficados a Estados Unidos. many of whom have been raped, Durante la exploited, gestión de Biden, abused, muchos han sido and sometidos a sold. violaciones, abusos, Nobody algunos talks hasta han about sido that. vendidos y Fake nadie lo news doesn't write menciona. about it. En las noticias Many falsas others, no tocan young el tema. children who are missing or dead. Lo que ha pasado con estos niños, los que están These desaparecidos, children, and we're los que sending them murieron. back, and we've been sending them back to their Algunos parents. los hemos localizado y los estamos devolviendo They said, "Where they al come seno de from, sus we'll give us familias. the country, and we'll find out, and we'll figure it out, and we'll bring Bueno, them back to their homes." los estamos enviando a otros países y los padres vienen con lágrimas en los ojos. Les parece increíble volver a ver a sus hijos. Ya han sido más de 30.000. Cualquier sistema que resulte en el tráfico masivo de niños es algo inherentemente criminal. Y eso es lo que se hizo con la agenda global sobre inmigración. En Estados Unidos esos días han quedado atrás. El gobierno de Trump está trabajando y seguimos trabajando para ir en pos de los criminales que han causado estos problemas y para regresar a todos. No los vamos a encontrar a todos, pero son más de 300.000. Están perdidos o están muertos debido a los animales que hicieron esto. Para proteger a nuestros ciudadanos también, yo he clasificado a los salvajes cárteles de las drogas, y ustedes lo han visto. Ya no les está gustando esto de salir en lanchas cargadas de drogas. Muchas salían de Venezuela, ahora son menos. Estamos frenando el ingreso de drogas a nuestro país, drogas que vienen por mar, drogas que matan a cientos de miles de personas. También he clasificado a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas internacionales, junto con dos de las peores pandillas que haya visto el mundo, la MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, por cierto, es de Venezuela. Organizaciones que torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son enemigos de la humanidad. Por esta razón hemos comenzado a utilizar el poderío militar de Estados Unidos para destruir estas redes de tráfico de Venezuela, encabezadas por Nicolás Maduro. Estos terroristas que estén enviando estos venenos a los Estados Unidos, sepan que los vamos a eliminar. No tenemos alternativa. Ya perdimos el año pasado casi 300.000 personas debido a las drogas, por el fentanilo y otras drogas. Cada lancha que hundimos transporta drogas suficientes para matar a 25.000 estadounidenses. No lo vamos a permitir. En la energía es otro sector donde Estados Unidos está prosperando como nunca. Estamos
deshaciéndonos de los falsamente llamados energías renovables. Es una farsa, eso no funciona. Es muy costoso, es insuficiente para lo que se necesita. Esos molinos de viento sumamente onerosos y continuamente hay que estarlos reparando. Es la forma más costosa de energía. La energía no debe ser una fuente de pérdida de dinero. Funcionan gracias a subsidios. Yo le doy crédito a China. Ellos fabrican estos molinos, pero los exportan. ¿Por qué no los usan ellos? ¿Ellos qué usan? Usan carbón, usan gas, usan casi cualquier cosa. Venden los molinos, pero ellos no usan la energía eólica. Europa, por ejemplo, tiene países que están al borde de la destrucción por aferrarse a la agenda verde. Le doy crédito a Alemania. Alemania iba por muy mal camino en materia de migración y en materia de energía. Estaban yéndose a la quiebra con estas políticas verdes. Con el nuevo liderazgo, retomaron el camino original. Están utilizando combustibles fósiles, energía nuclear de manera segura. Volvieron al camino anterior. Han abierto nuevas plantas de generación de energía. Yo le doy crédito a Alemania, porque lo que estaba ocurriendo era un desastre. Estaban empecinados con estas políticas verdes. Es el camino a la bancarrota. Me han criticado, esto no es políticamente correcto, pero yo vine a decirles la verdad. No me importa. Estoy en Nueva York y me siento más seguro. La criminalidad es algo que estamos combatiendo. Washington era la capital del crimen en Estados Unidos. Después de 12 días, es una ciudad completamente segura. La gente puede salir, pueden ir a restaurantes, sus esposas pueden caminar tranquilas por las calles con o sin ustedes. Mi equipo ha hecho un trabajo fantástico. Y sí, activamos a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional hizo lo que tenía que hacer. No era políticamente correcto. Logramos deportar a 1.700 criminales o los encarcelamos. Hoy en día, Washington, D.C. es una ciudad completamente segura y los invito a que vengan. De hecho, podemos ir a cenar a un restaurante. No tenemos que ir en coches blindados. Podemos ir hasta caminando. Muchos de estos países renunciaron a las ventajas que tenían en combustibles fósiles. En el Mar del Norte, por ejemplo, Aberdeen, que era la capital petrolera de Europa, con enormes reservas petroleras. Yo estuve con el primer ministro, alguien a quien aprecio y respeto mucho, y le dije, están sentados en un recurso increíble, pero lo están asfixiando debido a los impuestos. Ellos tienen mucho petróleo y hay yacimientos que todavía no han sido ubicados. Y esto es un recurso muy importante para el Reino Unido. Espero que el primer ministro me haga caso a lo que le digo. Quiero que dejen de arruinar esos bellos campos de Escocia con paneles solares o molinos de viento. Paneles solares que ocupan extensiones de 7 millas por 7 millas. En Estados Unidos ya no estamos haciendo esto. El director de programas ambientales de la ONU predecía que para el año 2000 el cambio climático llevaría a una catástrofe global que iba a ser irreversible, comparable con un holocausto nuclear. Eso es lo que decía la ONU. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU dijo en 1989 que en cuestión de una década, naciones enteras desaparecerían de la faz de la Tierra por el calentamiento global. Tampoco pasó.
Si ustedes analizan las estadísticas, en los años 20 y en los años 30 decían que la baja de las temperaturas mataría a la gente, que había que hacer algo al respecto. Y después decían el calentamiento global va a matar a la gente, pero las temperaturas han bajado. Entonces ahora hablan del cambio climático. Esa es la frase ahora. No importa si la temperatura sube o baja, es cambio climático. Es el mayor fraude que se le haya hecho al mundo. Cambio climático, pase lo que pase. Ya no se habla de enfriamiento global o calentamiento global. Todos estos pronósticos que salieron de la ONU y de otros lugares, muchas veces con otros intereses, estaban mal. Fueron pronósticos que costaron millones, pronósticos de gente estúpida. Si ustedes no revierten estas situaciones, sus países van a pagar el precio por ello. Yo soy bastante bueno anticipando estas cosas y no lo digo por pedantería, pero yo tenía razón y les digo, si no se apartan de esas farsas verdes, sus países van a sufrir por ello. Están tratando de lidiar, hacer cosas por gente que ni siquiera conocen. Miren, soy el presidente de Estados Unidos. Amo Europa, me encantan la gente de Europa. Pero el continente está siendo devastado por este monstruo de la inmigración. Eso es algo insostenible. Ustedes lo están haciendo porque quieren ser políticamente correctos, pero están destruyendo su ascendencia. Este desastre de la inmigración descontrolada y el tema de la energía son cosas que hay que atender de inmediato. El tema de la huella de carbono fue algo que se lo inventó gente con quién sabe qué intenciones, y esto conduce a la destrucción. Esto era algo muy importante hace algunos años. Recuerdo que se hablaba de la huella de carbono y el presidente Obama después abordaba el Air Force One, el anterior con los motores viejos. Hablaba de la huella de carbono, hay que hacer algo al respecto, y después se iba en el 747 de Washington a Hawái para una ronda de golf, y luego regresaba en ese hermoso avión para seguir hablando del calentamiento global y la huella de carbono. Es un fraude. Europa redujo su huella de carbono con un costo muy alto, lo redujo en 37%. Felicitaciones, buen trabajo. Eso les costó empleos, muchas fábricas cerraron, pero redujeron la huella de carbono en 37%. Sin embargo, con todo ese sacrificio y más, los avances se redujeron por un aumento global, en gran medida proveniente de China y de otros países que están prosperando y que ahora generan más dióxido de carbono que todas las naciones en desarrollo en el mundo. Estos países están trabajando muy duro en esto de la huella de carbono. Esto no tiene sentido. Pero es interesante. En Estados Unidos todavía tenemos algunos ambientalistas radicalizados que quieren que las fábricas cierren, no quieren vacas tampoco. Creo que quieren eliminar las vacas. Tienen estas ideas increíbles. Pero ahora tenemos nuestras fronteras. Bueno, las fronteras son amorfas en lo que concierne a la atmósfera. Pienso que nosotros tenemos aire muy limpio, pero el problema es que otros países, como China, contaminan y la contaminación se la lleva el viento. Y no importa lo que hagamos aquí, con el aire se contamina porque la contaminación viene de otros países. Y los ambientalistas se niegan a reconocer eso. Lo mismo ocurre con la basura. En Asia, la mayor parte de la basura la descargan en el océano.
Y después de 1 o 2 semanas, esta basura pasa frente a Los Ángeles. Ustedes lo han visto. Enormes cantidades de basura que pasan frente a Los Ángeles, frente a San Francisco. Y de repente alguien se mete en problemas porque tira una colilla de cigarrillo en la playa. El efecto de estas políticas brutales no ha ayudado al medio ambiente. La idea es de redistribuir el sector manufacturero con unas reglas locas para llevar estos recursos a países que rompen las reglas y están haciendo fortunas. La electricidad es 4 o 5 veces más cara en Europa que en China y 2 o 3 veces más cara que en Estados Unidos. Ustedes habrán visto que en nuestro caso la energía ha bajado el precio. De energia, porque nós faremos, como a expressão, vamos fazer tudo isso, reduzir os custos de energia e os custos diminuíram nos Estados Unidos. Por exemplo, se você olhar nos países em faturas de energia, nós não mas nós nos Estados Unidos conseguimos usar eles e evitar aumento da temperatura, porque é muito caro também usar nada e ninguém usa tudo isso. A essa agenda mundialista não tem nenhum sentido. País Por eso, saqué a Estados Unidos del Acuerdo de París. Estados Unidos iba a pagar más que cualquier otro país. China no iba a tener que contribuir hasta el 2030. A Rusia le dieron una pauta fácil de alcanzar, los estándares de 1990, pero Estados Unidos iba a tener que pagar $1 billón. Y yo dije, esto es otra farsa. La realidad es que Estados Unidos es un país del que se ha aprovechado el mundo durante años, pero ya no más. Yo he liberado con órdenes ejecutivas la producción de energía. He abierto la puerta para tener más exploración. Tenemos algunas de las reservas petroleras y de carbón más grandes del mundo. Tenemos ese carbón limpio. Se pueden hacer cosas hoy en día que no se pudiera hacer hace años. Así que en la Casa Blanca decimos, no digan simplemente carbón, sino carbón limpio. Estamos listos para proporcionarle a otros países la energía que necesitan. Orgullosamente estamos exportando energía a todo el mundo. Somos el mayor exportador. En Estados Unidos queremos comercio con todas las naciones. Queremos ayudar a las naciones. Pero esto tiene que ser justo y tiene que ser recíproco. El reto del comercio es similar al que tenemos con el clima. Los países que siguen las reglas, sus fábricas han ido desapareciendo, se han arruinado para beneficio de países que rompen las reglas. Por eso Estados Unidos ahora le está imponiendo aranceles a otros países. Aranceles que nos los imponían a nosotros de manera descontrolada. Nosotros estamos usando los aranceles como un mecanismo de defensa. En mi primer gobierno recibimos cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Hoy en día tenemos una inflación muy baja. La diferencia es que estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares en nuestro país. Pero así es como nos vamos a asegurar de que el sistema funcione para todos y sea sustentable. También estamos utilizando los aranceles para defendernos en el mundo, incluyendo frente a naciones que se aprovecharon de gobiernos previos de Estados Unidos, incluyendo
el gobierno más corrupto e incompetente de nuestra historia, el de Joe Biden. Brasil está enfrentando aranceles sustanciales por interferir con las libertades y derechos de los estadounidenses. Estamos luchando contra la corrupción judicial y contra el acoso a adversarios políticos en Estados Unidos. Cuando venía entrando, vi al presidente de Brasil, nos dimos un abrazo y le dije, ¿se imagina que voy a tener que decir esto en un par de minutos? Pero estamos de acuerdo, nos vamos a reunir la semana que viene. No pudimos hablar mucho, fue cuestión de 20 segundos. En retrospectiva, fue bueno que esperé, pero conversamos y nos pusimos de acuerdo en reunirnos la semana que viene. Es un hombre agradable, me cae bien, yo creo que le caigo bien. Y yo trabajo con la gente que me cae bien. Si la gente no me gusta, no me gusta. Pero durante unos 39 segundos tuvimos una buena química y eso es un buen signo. Pero en el pasado, Brasil, ¿pueden creer esto? Le impuso aranceles injustos a nuestro país. Ahora, gracias a nuestros aranceles, estamos respondiendo igual. Siempre voy a defender nuestra soberanía y los derechos de nuestros ciudadanos. Lamento tener que decir esto. A Brasil no le está yendo bien y seguirían así. Le puede ir mejor si colaboran con nosotros. El año que viene Estados Unidos va a celebrar el aniversario 250 de su fundación, el testimonio del poder del espíritu y la libertad de Estados Unidos. Orgullosamente seremos los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA y poco después las Olimpiadas del 2028. Esto será muy emocionante. Espero que gente de todo el mundo participe en estas grandes celebraciones. Juntos podremos disfrutar de ese milagro histórico que comenzó el 4 de julio de 1776, cuando formamos una nación que ha sido un faro y un referente para el mundo, los Estados Unidos de América. En honor de este aniversario, espero que todos los países que han encontrado inspiración en nuestro ejemplo se sumen para renovar nuestro compromiso con esos valores que nos son tan caros. Juntos defendamos la libertad de expresión, la libertad religiosa, incluyendo para la religión más perseguida del planeta, el cristianismo. Defendamos esas cualidades que hacen especiales a nuestras naciones. En conclusión, quisiera reiterar que la inmigración y el alto costo de esta llamada energía verde y renovable está causando estragos en el mundo libre y en el planeta. Los países amantes de la libertad se están opacando por estas situaciones. Necesitamos fronteras seguras y fuentes tradicionales de energía para recuperar la grandeza, ya vengan del norte, del sur, del este, del oeste, de cerca o de lejos. Todos los líderes que están aquí representan una noble historia, una cultura rica y un legado de orgullo, lo que hace de cada nación algo majestuoso y singular, sin comparación en la historia humana o en cualquier lugar del planeta. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de París a Seúl, de Cairo a Tokio y de Ámsterdam aquí a Nueva York, nos apoyamos en los hombros de los líderes, héroes, titanes, gigantes, generales que conformaron a nuestras naciones con su coraje, su espíritu, sus destrezas. Nuestros ancestros conquistaron océanos, montañas, llanuras. Tuvieron enormes batallas y eran
patriotas y exploradores. Ellos lograron crear ciudades y convirtieron pequeñas islas en imperios. Ustedes fueron parte de eso. Ellos representaban a un pueblo que nunca se rinde. Sus valores definen su identidad nacional. Su visión ha forjado nuestro magnífico destino. Aquí todos son parte de eso, cada quien a su manera. Cada uno de nosotros comparte el legado de nuestros héroes, de nuestros fundadores, que nos han mostrado el camino. Nuestros ancestros lo dieron todo por esta tierra que defendieron con orgullo, con su sudor, con sus lágrimas, hasta con su muerte. Ahora tenemos que proteger estas naciones que nos pertenecen a todos. Así que juntos honremos nuestra responsabilidad con nuestros pueblos y nuestros ciudadanos, protejamos las fronteras, garanticemos su seguridad, protejamos sus recursos y tradiciones y luchemos, luchemos y luchemos por sus sueños y sus libertades. Y en un espíritu de amistad, trabajemos juntos para que tengamos un planeta hermoso, este planeta que compartimos, y un mundo más rico, más hermoso que nunca. Es posible. Va a ser así. Y espero que eso comience desde ahora mismo. Nuestros países van a ser mejores, más seguros, más hermosos. Vamos a atender a nuestra gente. Gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto.